Voy a dar ahora la palabra a, eh, a la doctora Rosa Eva López Hernández, que nos presenta como ponencia uso y apropiación de las tecnologías en las actividades de docencia e investigación durante la pandemia. Casos exitosos. Adelante. Y que es posible que yo pueda estar en este congreso. Ah, y como número uno, les indico que voy a exponer uso y apropiación de las tecnologías en las actividades de docencia e investigación durante la pandemia, casos exitosos. Bueno, aquí les presento el contenido de lo que voy a desarrollar en este momento. Iniciamos con un pequeño resumen de qué es lo que contiene el documento o el estudio que realicé. En primer lugar, les indico que, bueno, se van a presentar las percepciones, más que nada, los significados que los sujetos le agregaron a esta pandemia del COVID. Son dos actores, uno son los docentes y los segundos son los investigadores. El docente de pronto se percató que los materiales que tenía ya planteados y desarrollados de pronto ya no eran útiles ni didácticos. De pronto, el material audiovisual y planeación de los contenidos no iban a lograr su contenido. Entonces revisaron cuáles eran sus debilidades y encontramos que sus debilidades eran algunos de ellos con relación a las debilidades en el uso de las herramientas tecnológicas. Por su parte, los investigadores se percataron que sus proyectos estaban en riesgo porque ya no podría ser posible el contacto con los sujetos de estudios, no se podrían continuar con los experimentos ni con las observaciones. Asimismo, también aquí voy a exponer cuáles son las estrategias que ambos actores determinaron para continuar con el aprendizaje significativo. Bueno, como referencia nos encontramos a Jiménez 2015, quien expone que antes de la contingencia habían tres grupos ya segmentados en un día. Uno de ellos era 8 horas para trabajar, otras tantas para descansar y 8 horas para el hogar u otras actividades. Sin embargo, el confinamiento vino a modificar esto, el cual se realizó a contar del 23 de marzo del 2020 y esto implicó cambios en todos los ámbitos, tanto laborales, turísticos, en la educación y el más afectado, la salud. Estos sectores se vieron en la necesidad de migrar hacia el home office, en donde, bueno, en este caso mi estudio es con respecto a la educación, se tuvo que adaptar a las tecnologías que se podían utilizar en ese momento. Fue durante ese periodo que se realizaron mejoras en diversas herramientas digitales, algunos programas que se encontraban en desarrollo, que todavía estaban en la etapa de prácticas, de pronto tuvieron que gestionar el aprendizaje de manera rápida. Y entonces surgieron webinars, reuniones virtuales, plataformas virtuales interactivas, entre otras. Bueno, pues todo ello llevó a aprender estos pues un determinado tiempo para ser útil y apropiarse los docentes de ellos. Pues esto dependía de la generación en que se encontraba. Si hacemos memoria, las generaciones son las eras en que se han clasificado los seres humanos, los baby boomers, que son quienes estamos un poquito de edad avanzada, contra los centennials y ellos son más aptos en este tema. Bueno, también dependía de las habilidades digitales de cada uno de los actores, así como de las necesidades que se tenían que cubrir en ese momento. Y es así como encontramos que DECIT en el 2020 publica que realizó un estudio empírico con respecto a las comunidades virtuales. Y entonces, en él, esta persona concluye que encontró que los resultados arrojaban que los estudiantes de nivel pregrado poseían competencias y habilidades técnicas digitales
y que estaban dispuestos a utilizarlas para obtener la apropiación de estos aprendizajes. Desafortunadamente, los profesores no las utilizaban como auxiliar dentro de la enseñanza. En ese sentido, Salas nos invita a realizar una diferencia entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Y entonces nos indica que los nativos son aquellos actores que desde su nacimiento han tenido contacto con las pantallas. No obstante, los inmigrantes digitales han tenido que aprender a utilizar estas herramientas para estar en condiciones de comunicar y lograr un aprendizaje conjunto. En este sentido, vemos que Agar y Kirke en el 2023, ellos publicaron con relación a las prácticas educativas, considerando dos puntos importantes. Uno, el valorar y crear conciencia de qué es lo que se logra con la enseñanza. Y dos, reflexionar en estas experiencias para poder mejorarlas. Y empiezan a indicar que tienen varios beneficios, entre ellos que desarrollaron habilidades de aprendizaje y bueno, los docentes lograron motivar a sus alumnos al realizar cada uno sus deberes. En este sentido, Cian et al. Publicó con respecto a los maestros que se encontraban en formación en esta etapa. Y entonces ellos exponen que la tecnología es un gran auxiliar para realizar la educación en línea y también es un gran auxiliar para lograr el apoyo entre los pares, pero que se requiere de una plataforma amigable. Y encontramos la publicación de Kurukuskis, quien indica que las modificaciones estratégicas pedagógicas eran necesarias, ya que las prácticas tuvieron que ser migradas para alcanzar un aprendizaje significativo. Por su parte, Ferguson publica resultados de su investigación con respecto a los grupos colaborativos. Y entonces ellos reportan que los retos que más ha enfrentado la sociedad era identificar cómo mantenerse en contacto. Bueno, la innovación fue un punto muy importante en este tipo y también se logró compartir la información destacando las comunidades de meta-aprendizaje. Solórzano Caruana en el 2021 escribió sobre los aprendizajes colaborativos en ambientes virtuales en dos puntos, con los estudiantes y los pares docentes. Y a través de esto, este aprendizaje se proporciona soluciones innovadoras. Este estudio se realizó bajo el enfoque de la teoría del aprendizaje, la cual indica que se entrega la información al sujeto para que él la comprenda y se apropie del conocimiento. En este sentido, Matienzo expone que el sujeto toma como base el conocimiento que ya posee y de allí va construyendo los nuevos aprendizajes. Korukuskis indica que lo importante es identificar el atributo que influye en el aprendizaje significativo para estar en condiciones de ejecutarlo de manera seriada. Envis en el 2022 publica que para la enseñanza se procesa la información de manera cognitiva y de relaciones prácticas. La metodología que nosotros usamos para este estudio, bueno, es un enfoque cualitativo para el cual se determinaron criterios de inclusión. Uno de ellos era que al momento de estar realizando antes y durante la pandemia hubiesen elaborados, ya fuese como docentes, como investigadores o haber realizado ambas actividades. El nivel de enseñanza que se consideró fue el nivel terciario. Para recoger los datos se diseñaron instrumentos a través de guías de entrevistas semiestructuradas, cuyas unidades de análisis iban en 5 sentidos. Uno con relación al COVID-19, con relación a la docencia, a la investigación, qué tecnologías y las experiencias que obtuvieron en esta transición. Este instrumento fue validado por un juicio de expertos. Las entrevistas fueron aplicadas o se realizaron a 9 sujetos. Y estas, cuando fueron respondidas, se fueron asignando 6 dígitos alfanuméricos. La intención era garantizar el anonimato como estaba en el consentimiento informado. Y para ello se usaba la letra E de entrevista, los dígitos conforme iban llegando, 01, 02, etcétera,
el A de año 23, que estamos en el año 2023. Para el análisis, utilicé el software Atlas T9, en donde cargué las 9 entrevistas más la bitácora del trabajo. Se obtuvieron, 3 redes semánticas generadas en 3 momentos. Bueno, la primera de ellas se generó con relación a los segmentos que el sujeto tuvo con respecto al COVID. Nosotros podemos visualizar aquí, del lado izquierdo, estoy tratando, ok. Bueno, nosotros podemos visualizar los pensamientos con respecto al COVID, el cual está de color morado. Las unidades de análisis que tuvieron relación con este pensamiento fueron docencia, tecnología e investigación. Bueno, en primer lugar, como ustedes ven aquí, se reflejan los significados del sujeto con respecto al COVID. Y bueno, aquí están el discurso que se fue desentrañando, lo que nos fueron diciendo sus sujetos. En primer lugar, dice que fue de mucha preocupación porque no contaban con algunas herramientas, y otro externó que se complicaran las actividades que se tenían que realizar. El segundo punto que nosotros tenemos aquí es la enseñanza virtual, y se refleja, pues para una persona expresó que fue un verdadero alivio por la contingencia, otra expresó de manera contradictoria que para ella fue una preocupación porque no contaba en casa con mucho espacio ni las tecnologías. También nosotros podemos visualizar que hubo una persona que expresó: me sentía aterrorizada porque me encanta la enseñanza presencial. De este modo también se reflejó lo que dijo el entrevistado 4, dijo: complicado porque al expresar cara a cara es más fácil la interrelación. En ese sentido, el entrevistado 12 dijo que él percibió que las respuestas fueron concisas, pero no ahondaron en los temas, precisamente porque todo se realizó a través de las pantallas virtuales. Asimismo, posteriormente se refleja los sentimientos por laborar desde casa, y este color verde nos indica que es la tecnología. Una persona explicó que él sintió mucho compromiso por la responsabilidad de lo que tenía que realizar, y otra persona expresó que se sentía aterrorizada. El sujeto 2 se expresó desesperada porque percibía que en las reuniones virtuales era complicado el no tener el contacto cara a cara para poder expresar las interpretaciones. Y también el sujeto 2 que expresó que percibía que sus respuestas fueron concisas y que no se ahondaron en el tema. Con respecto a las percepciones del alumno, que es en este caso, encontramos que en algunos casos los jóvenes tenían que trabajar para ayudar a su familia. Y entonces, pues, el sujeto 2 expresó que estaba desesperada porque sabía que las reuniones virtuales no estaban dando resultados. Otra persona expresó que se sentía sabía que desafortunadamente en algunas empresas algunos alumnos no estaban aprendiendo, pero esto era generado porque se complicaron las actividades que se tenían que realizar. En este sentido, encontramos que el confinamiento se reportó, aquí se reflejó y nos indica el sujeto 2 que se complicaron las actividades, ¿verdad? Otro sujeto expresó que fue difícil porque algunos empresarios cerraron, entonces los que estaban realizando prácticas tuvieron problemas. También se reflejaron los significados que el sujeto expresaron con respecto al COVID. Algunas dijeron que tenían incertidumbre, sorpresas, otros expresaron que fue difícil, y otros expresaron que su principal reto fue aprender a manejar nuevas herramientas informáticas. También se reflejaron las clases virtuales. Uno dijo que su principal reto fue aprender a manejar nuevas herramientas, y otro sujeto expresó que sintió retos era alcanzar los objetivos y alcances planteados en las materias curriculares. También se reflejan las percepciones no presenciales por no estar de manera presencial.
Y uno de ellos expresa que se sintió aterrada porque debía cumplir con actividades, pero era lento el aprendizaje precisamente. Y otra persona expresó que los retos de alcanzar los objetivos la estaban preocupando también. Otro sujeto expresó, el sujeto 4, que era complicado porque no podían expresarse cara a cara. Y eso pensó que le estaba pues ocasionando problemas. Y el sujeto 2 expresó que percibía que esas respuestas fueron concisas, pero no ahondaban porque estaban nerviosos por hacer la actividad tras las pantallas. Por último, se reflejan los cambios en los sujetos. En este caso, se reflejaron que percibió que las respuestas fueron concisas, pero no ahondaron en los temas por esta situación. En un segundo momento voy a mostrarles la red semántica que muestra las afectaciones laborales derivadas por el COVID. Y entonces aquí nosotros visualizamos estas afectaciones. En un primer lugar, de manera, estas unidades se fueron como cohesionando de diversas formas. Y la docencia mostró cuáles eran los métodos didácticos y, bueno, tuvieron que mejorarlas, las metodologías. Posteriormente se muestran las afectaciones por el COVID. Enseguida tenemos las tecnologías que son las de color verde, en donde se muestran que ocupó un gran peldaño los trabajos virtuales, en donde, bueno, fueron auxiliados por las herramientas digitales. Dentro de este trabajo virtual, allí se concatenaron las experiencias. Estas experiencias que hubo con respecto al uso de las herramientas digitales, con respecto a las lecciones aprendidas, a las ventajas y desventajas. Y por último, tenemos la investigación, donde se indica que la planeación tuvo que ser modificada para lograr los objetivos, alcances y para ello utilizaron las estrategias. Bueno, la última red semántica muestra el comportamiento con relación a los pensamientos y a las afectaciones laborales, en donde nosotros identificamos que la unidad de análisis estrategias actuales es el elemento que cohesiona ambos puntos. Bueno, como argumentos tenemos que Jiménez indicaba de las 8 horas, lo cual no se reflejó en este estudio, ya que el sujeto 9 dijo que los estudiantes la contactaban a todas horas sin respetar los horarios de descanso. De SIP indicaba que los estudiantes poseían habilidades digitales, lo cual, bueno, se podría decir que se encontró una de las razones, podría ser lo que dijo el sujeto 2, que tenía miedo ya que no dominaba las herramientas tecnológicas. El sujeto 5 expresó que fue necesario tomar cursos y diplomados para poder obtenerlas. El sujeto 9 expresó que México es un país donde sus escuelas públicas no cuentan con infraestructura tecnológica y los docentes tuvieron que invertir en este sentido. Encontramos también que Adgar y Kirk en el 2023 decían que los lados positivos de tener las prácticas educativas desde casa, pero esto no se refleja en el sujeto nuevo cuando dice al estar en casa u otro lugar había muchos distractores. Por su parte, Cian et al. Expresó que la tecnología es un gran auxiliar para la educación en línea y el sujeto 3 expresó que hubo un mayor acercamiento con los alumnos precisamente por las tecnologías. Coruco Cruz expresó que se realizaron modificaciones estratégicas pedagógicas y ampliamente fue corroborado por el sujeto 3, 9 y 7, quienes expresaron que tuvieron que ponerlos en links, otros solamente usaron el 60% y el último expresó que no solamente tuvo que cambiar su metodología con respecto a las leyes. Ferguson et al. Indicó que, bueno, era necesario realizar cambios y en este caso el sujeto 5 expresó las fichas colaborativas, que era el que tuvo que tomar diplomados y aprendió las fichas colaborativas, utilizó pizarras, software dinámicos, plataformas, ampliamente se explayó. Como conclusiones, bueno, les expreso. El tiempo laboral se disolvió y ocupó los espacios dedicados al esparcimiento. Ya no había limitaciones. En segundo punto, se reporta que se tuvieron accesos a comunidades virtuales, lo cual fue muy interesante, porque hubieron grupos de investigadores internacionales quienes publicaban sus podcasts, actividades en las redes sociales y bueno, tuvieron bastantes seguidores.
También hubieron nuevas y variadas herramientas, como es el modelo de competencias técnicas, mentorías, observaciones y evaluaciones diversas. En este sentido, los docentes insertaron ampliamente la reflexión y el autoconocimiento del aprendiz como parte fundamental y de ello lograr engranar los nuevos conocimientos. Como lecciones aprendidas, el sujeto 7 nos expresa que aprendió a valorar la presencia de las personas, lo cual es necesario para la interacción social. Y también a desarrollar más la empatía, porque no todos contaron en ese momento con los recursos suficientes ni con las tecnologías y habilidades digitales. El sujeto 3 expresó que se obtuvo un mayor acercamiento con los alumnos precisamente por la tecnología y se impulsó la creatividad del alumno y de los docentes. Dejo en el tintero dos líneas de investigación, a mi parecer. Número uno, integrar dentro de los contenidos curriculares conocimientos transversales en materias tecnológicas interactivas. Número dos, habilidades blandas en el sentido emocional en los tiempos de crisis. Y por último, identificar el reto de trabajar con la inteligencia artificial, ya que es una herramienta dotada de un vasto conocimiento y que discrimina información en segundos. Esta es las referencias que utilicé. Aquí les dejo mis datos. Gracias por todo. Agradezco de nuevo.